Bueno, gracias a todos por estar hasta esta parte de lo que es el inicio del curso Inglés 2022. En este curso vamos a estar aprendiendo inglés de la mejor manera posible. Vamos a estar utilizando ejemplos prácticos para que podamos conocer tanto lo que se habla en la calle como lo que se puede aprender a través de los libros. Es muy importante porque al principio como que vamos a ver como que aprendemos o estudiamos cosas en los libros, pero vemos como que luego en una película no vemos como que lo mismo, ¿verdad? Entonces es muy bueno, es muy importante que aprendamos a diferenciar ese tipo de conocimiento, que el conocimiento que vayamos adquiriendo a través de los libros y el conocimiento del inglés que se habla en la calle, ¿verdad? El inglés que hablan los nativos del idioma inglés en las calles. Es muy importante saber eso y por eso quiero dejarlo claro desde el inicio, porque es a veces como que intentamos o estamos aprendiendo un nuevo idioma, en este caso el inglés, sin embargo como que en el proceso empezamos como que no entendemos bien o no entendemos a las personas cuando nos hablan, y es porque puede que hayan diferentes formas de decir las cosas. Entonces es muy importante dejar eso claro y para que podamos, adaptarnos a tantas formas que vamos a encontrar de decir probablemente el mismo mensaje. Hay diferentes formas de decirlo. Bien, entonces ya estamos en un punto donde vamos a iniciar este curso de inglés 2022 y me gustaría establecer la temática de estas clases que vamos a estar impartiendo por esta plataforma. Primero es que esta es la primera clase, la cual está, digamos, el nombre de la misma es Greetings and Intros. Esta clase o este primer capítulo o esta primera lección estará, digamos, tendría una lección adicional o una lección que ya yo estuve elaborando y está justo en este canal para que podamos practicar lo que es el vocabulario de la unidad, para que de esa forma algunos conceptos que son básicos de la unidad ya tengamos un conocimiento previo antes de estar en esta unidad. O sea que si todavía no has visto esa unidad o esa clase del vocabulario básico de esta unidad, te recomiendo que vayas hacia el último video en el cual estuve ya publicando el vocabulario básico de esta unidad. De esa forma ya vas a tener ese conocimiento y va a ser un poco más fácil esa parte de los conceptos que vamos a estar manejando al inicio de la unidad. Perfecto. Entonces, ¿qué vamos a tratar en la primera unidad? Bueno, en la primera, digamos, clase, vamos a ver cómo presentarnos, cómo saludar a las personas, cómo establecer una conversación básica. Sin embargo, básica no quiere decir que va a ser aburrida, porque lo que tenemos que buscar cuando intentamos en una primera conversación con una persona donde nos estamos conociendo, estamos hablando de temas de básicamente de aprender más sobre nosotros mismos y más sobre otras personas. Lo que estamos buscando es entablar esas conversaciones que nos permitan tener más confianza en esos temas básicos, en el tema del aprender a saludar correctamente, en el tema de poder saludar y saludar con confianza. Te lo digo porque, bueno, te digo por qué saludar con confianza. Bueno, porque en realidad en el transcurso de este largo camino del idioma inglés, he visto que personas te das cuenta de que no dominan muy bien esos temas básicos cuando simplemente te dicen un hello o un hi. Y más cuando los nativos como tal utilizan el hello y el hi en situaciones diferentes. Entonces, muy importante saber eso, muy importante ir tomando confianza en esos temas básicos del idioma inglés para que puedas potencializar
el aprendizaje de este curso. Bien, entonces vamos inmediatamente con el desarrollo de la unidad. Estaré básicamente explicando todo lo que vamos a estar tratando en la unidad y también de esa forma podamos aprender, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos por acá? Bueno, tengo yo aquí un documento PDF que he diseñado especialmente para todo el que va a estar, digamos, tomando estas clases y que en realidad le interese las clases, puedan tener acceso al documento PDF de forma tal que puedan realizar unas prácticas que van a estar al final del documento PDF y las cuales puedan hacer prácticas de todo lo que vamos a estar tratando en la unidad. Entonces, bien, perfecto. Iniciando con la primera parte, que es Greetings and Intros. Entonces tengo acá el inicio de este curso, Greetings and Intros, y tenemos perfectamente acá la lección A. La lección A está compuesto con el tema Getting to Know You. What that means. ¿Qué quiere decir Getting to Know You? Getting to Know You quiere decir que te vas a conocer a ti mismo. Conocerte a ti mismo y conocer a otras personas. El tópico esencial para empezar a conocerte y la primera parte que más personalmente me gusta es algo bien básico. Cuando yo quiero empezar a conocerme en inglés, yo me gusta ir inmediatamente al ID de mi identificación, lo que me identifica. En mi país le llaman cédula, en Estados Unidos probablemente le llamen ID o le llamen driver license, como puede ser una forma de tener información de primera mano tuya, el driver license, el ID o simplemente el documento de identificación personal que tengas en el país en el cual estés viendo esta clase. Por lo tanto, es el documento idóneo para tú poder saber, para tú poder identificar la información básica tuya y que debes de conocer al momento de tú entablar una conversación y de esa forma transmitir la información que quieras transmitir en las conversaciones iniciales. Entonces, ¿qué tenemos acá? Bueno, aquí tenemos dos IDs, dos identificación de dos personas que no necesariamente son personas reales, son nombres ficticios que he simplemente creado para fines de esta clase. Entonces, es muy importante y quiero dejar claro esa parte. Son nombres ficticios que se han creado para fines del aprendizaje del idioma inglés. Entonces, ¿qué tenemos por acá? Bueno, tenemos un ID y vamos a ver un vocabulario muy importante en los IDs. Aquí tenemos Personal ID, quiere decir el ID de identificación de la persona. ID quiere decir Identity, Personal Identity. So, what does that mean? Bueno, tu información personal se muestra en un ID. Entonces, ¿qué tenemos por acá en la información personal? Bueno, aquí tenemos el first name. Aquí tenemos el ID de este chico. Este chico se llama Carlos. Entonces, si queremos decir cómo se llama, aquí tenemos su first name. First name is Carlos. Carlos es su primer nombre. First name. Si tienes un segundo nombre, entonces en inglés, este se llama middle name. A middle name es el segundo nombre que tú tienes. Por ejemplo, él se llama Carlos Antonio. First name, Carlos. Middle name, Antonio. Entonces tenemos el last name, Martinez. Last name, Martinez. This is, let's say, you could also say, tú también podrías decir your full name. Si tú quieres decir tu full name, tú dices, my full name is
Carlos Antonio Martínez. Entonces, ¿qué hemos aprendido hasta el momento? Bueno, que el first name is Carlos, que el middle name is Antonio y el last name is Martínez. ¿Qué otra información encontramos en el documento de identificación? Bueno, aquí tenemos el date of birth. El date of birth es tu fecha de nacimiento. El date of birth. Fecha de nacimiento. ¿Y qué dice acá? Que la fecha de nacimiento de Carlos es May 21, 1993. So, May 21, 1993. Yo tengo una clase diseñada específicamente para los números. De esa forma, una clase aparte para los números, para que puedas, digamos, expresar lo que son las fechas de nacimiento, los números telefónicos, las direcciones que también usan los números. Igualmente vas a necesitar los números para poder expresar la hora en inglés, de forma tal que tengo esa clase ya en una clase anterior que estuve tratando para que conozcas cómo decir los números de esa forma, puedas decirlo así de esa manera fluida. Cuando te pregunten tu fecha de nacimiento, May 21, 1993. So plain and simple, you can say it. May 21, 1993. May es mayo. 21 es un día, el 21 de mayo. May 21. 1993 quiere decir que nació en 1993. ¿Qué más tenemos acá? Dice acá en la identificación personal de Carlos, dice que su sexo, sex, he's a male. Male quiere decir que él es una persona de sexo varón, masculino. No nos estamos refiriendo a orientación sexual ni nada, dejando claramente esa parte. He's a male, he's a man. He is a man. A man means, quiere decir que eres de sexo masculino. Occupation. El próximo tópico del ID es occupation. Occupation means, cuando digo means, quiere decir, me refiero a quiere decir. Occupation means, quiere decir. Yo estoy queriendo decir, occupation means es lo que quiere decir su ocupación, a qué se dedica. What do you do? What's your occupation? Eso quiere decir, he's an English teacher. He's an English teacher. So, él es un profesor de inglés. ¿Qué otra información está en esta ID de identificación? Bueno, el email address. El email address es tu correo electrónico. Todos tenemos un correo electrónico. Tú tienes un correo electrónico, yo tengo un correo electrónico, por lo tanto es importante que sepamos decir cuando nos pregunten, hey, what's your email address? ¿Cuál es tu correo electrónico? Debes de saber decirlo y aquí hay un símbolo importante que debes de saber decirlo al momento que te pregunten o que quieras decir tu correo electrónico. Por ejemplo, el correo electrónico de Carlos Martínez es carlosmartinez@gmail.com. Cuando digo quiere decir esa arroba que está acá. El símbolo de la arroba suena @.com. @.com. Ese es el símbolo de todos los correos electrónicos, donde todos los correos electrónicos tienen ese mismo símbolo, el símbolo de la arroba. Por lo tanto, necesitas aprenderte esa parte. Cuando decimos la arroba, su correo carlosmartinez@gmail.com, carlosmartinez@gmail.com. ¿Qué otra información podemos encontrar en el ID de identificación de Carlos? Su nacionalidad, probablemente en tu
en tu ID de identificación, a ti que estás viendo esto, vas a encontrar, se encuentra también tu nacionalidad, que dice aquí, nationality. Nationality means nacionalidad. He's a Mexican. Podría ser Chinese, podría ser Dominican, podría ser American, podría ser cualquier nacionalidad. En el caso de Carlos, he's a Mexican guy. He's Mexican. He is from Mexican. He was born in Mexico. Muy importante. Esos datos están todos en tu ID de identificación. O sea que para poder ya conocerte a ti mismo, getting to know you, es muy importante que empieces o que sepas lo que es un first name, un middle name, un last name, your date of birth, que es tu fecha de nacimiento, your sex. Bueno, sería un poco extraño que no sepas tu sex, right? Pero digamos que he's a male. You could either be a male or a female. Tenemos acá una chica que les voy a presentar el ID y vamos a ver la diferencia entre una persona varón y una persona hembra desde el punto de vista de su sexo, no desde su orientación sexual. Muy importante dejar esa parte clara. Entonces tenemos el sex, tenemos el occupation, que es la ocupación, el email address y la nacionalidad, nationality. ¿Qué otra información podemos encontrar? Bueno, vamos a ir al ID de la chica que tenemos por acá. Vamos a ver cuál es su nombre. Su nombre es Laura. Bueno, algo muy importante que no mencioné anteriormente es que tenemos el ID number. El ID number es este número que vemos por acá. Eso es un ID ficticio, no es un ID que exista, por lo tanto no está entendido para que sea o que coincida con un ID real. Muy importante, para eso lo dejamos claro por acá. Cualquier coincidencia en realidad no es, digamos, algo que se haya creado o que sea real. No es un ID real, es un ID ficticio. Perfecto. Entonces, aquí en el ID de Laura, aquí tenemos que su first name is Laura. Laura. Her middle name is Hester. And then su last name, Pérez. She's from Latin America. Cuando eres de Latinoamérica, tienes un nombre así, un Pérez. Su date of birth, May 21, 2001. Entonces, May 21, 2001. Puedes decir 2001 o puedes decir 2001 o 2001 para hacerlo más fácil. 2001, May 21, 2001. Entonces, su sexo, sex. She's a female. A female es de sexo femenino. Female. Her occupation, su ocupación, occupation, she's a doctor. Ella es una doctora. She's a doctor. Su email address, su correo electrónico, Laura E. Jordan @gmail.com. Podría ser Jordan, aquí tiene Jordan, pero podría también ser Laura E. Pérez @gmail.com. Perfecto. Entonces, her nationality, she's Dominican. What does that mean? ¿Qué quiere decir eso? She's Dominican. That she's from Dominican Republic. Y eso tiene que ver más con una clase digamos, de las nacionalidades y países que vamos a estar viendo más adelante, donde si tú eres, por ejemplo, de Estados Unidos, if you are from the United States, then you are American. O si tú eres dominicano, de República Dominicana, you are Dominican. Si tú eres de China, digamos, you are from China, or you are Chinese. Simplemente algunos ejemplos básicos en lo que tiene que ver con la nacionalidad. Tengo una
clase especial para hablar de las nacionalidades y de los países más adelante. Entonces, bien, entonces ya conociendo esta información que ya tenemos de estas dos personas, que tenemos a Carlos y tenemos a Laura, vamos entonces a ver qué podemos hacer con esa información, qué buscamos con esa información, por qué saber el nombre, por qué saber tu apellido, por qué saber tu fecha de nacimiento, cuáles preguntas se pueden generar de esta información que ya tenemos. Bueno, antes de continuar, tenemos que conocer un verbo que nos va a ayudar a expresar toda esa información, toda la información que tiene que ver con tu nombre, con tu apellido, con tu nacionalidad. Sin este verbo es prácticamente difícil que podamos expresar esta información. Entonces vamos a iniciar con el verbo to be, un verbo que probablemente ya has aprendido, ya te han dicho varias veces en la escuela o en cualquier curso que hayas hecho anteriormente, y sin embargo no se puede dejar de aprender el verbo to be. ¿Por qué? Bueno, porque es el verbo que da a entender lo que eres y dónde estás. Si quieres decir que eres de un país, tienes que usar el verbo to be. Si quieres decir que estás en algún lugar, o si tienes, digamos, tu edad o cuál es tu nombre, tienes que usar el verbo to be para poder expresar esa información. Entonces, ¿qué tenemos acá? Bueno, vamos a hacer una conjugación del verbo to be para que aprendamos a decir esa información y que como todas las personas lo dicen. Lo dicen a través de los pronombres personales. Si, digamos, Juan, si Carlos, que está acá, quiere decir su información, de él, lógicamente, pertenece a un pronombre personal, puede ser en tercera persona, tú lo puedes decir en primera persona, dependiendo la persona que lo diga. Pero vamos a conjugar el verbo to be, vamos a conocer el verbo to be un poco más a fondo. A ver, ¿qué tenemos por acá? Lógicamente, esto es unos conocimientos básicos del verbo to be, porque el verbo to be, la verdad, es muy profundo y más adelante vamos a estar viendo todo lo que podemos hacer con el verbo to be. Bien, entonces tenemos acá, en la parte singular del verbo to be, cuando hablo de singular, quiero decir que hablo en primera persona, segunda o tercera persona del singular. Primera, segunda o tercera persona del singular. ¿Quiénes pertenecen a la primera, segunda y tercera persona del singular? Yo, tú, él, ella. Yo, tú, él o ella. Aquí la primera parte para conjugar el verbo to be está I. I soy yo. I am, yo soy o yo estoy. I am, yo soy o yo estoy. Esa es la parte número 1. I am. Si tú te preguntan, por ejemplo, what is your name? Si te preguntan cuál es tu nombre, what is your name? Tú dices, I am Caesar. Mi nombre es César. I am Caesar. O si a Carlos le preguntan, a Carlos, este Carlos que tenemos acá en el ID, what is your name? Or Carlos, what is your name? Carlos va a decir, my name is Carlos. Pero él puede decir, I am Carlos. I am Carlos. Yo soy Carlos. O simplemente decir, I'm Carlos. I'm Carlos. Perfecto. Si vamos a decir you are quiere decir la segunda persona del singular. You are, tú eres. You are a doctor. Si yo quiero decir que Carlos es un profesor de inglés, yo digo you are a doctor or you are a teacher. You are an English teacher. Si yo quiero decir que Carlos, digamos, es varón. Carlos, he is a male. He is a male. A male quiere decir que él es un varón. Bien, si yo quiero decir que Laura es una doctora, yo digo, she is a doctor.
o simplemente digo she's a doctor. She's a doctor o simplemente she's a doctor o simplemente she's a doctor. Perfecto, entonces, ¿qué tenemos acá? Cuando decimos she, hablamos de ella. Cuando decimos he, hablamos de él. He es el pronombre específico para las personas del sexo masculino. Muy importante. Cuando estás hablando, estás en una conversación y te quieres referir a una persona de sexo masculino, te refieres a he. Si estás hablando con una persona de sexo femenino, te refieres a she. She's from Dominican Republic. She's Mexican. She's from Mexico. She's from China. She's a doctor. She's single. She's married. She's unmarried. Siempre she's porque estamos hablando de ella. Si hablamos de él, he is. He's Carlos. He is Dominican. He is 20 years old. Todas esas preguntas que se derivan o que se necesita decir en tercera persona con respecto a la información de una persona de sexo masculino, hablamos de he. Ahora, cuando hablamos de it con la it, estamos hablando prácticamente de un objeto. Un objeto o algo que no se determina el sexo. De una palabra, de un nombre, de un noun, que no se puede determinar el sexo, por lo tanto usamos it. Por ejemplo, it is a car, para decir que es un carro. It's a car, or it is a car, para identificar a nombres, a nouns que son, digamos, que no son personas, sino que son, digamos, objetos. Cuando decimos it is, nos referimos a objetos. Objetos o simplemente, digamos, palabras que no se identifican con un sexo en específico. Entonces, ¿qué tenemos acá? Esta es la primera parte del verbo to be, la primera parte del singular. I am, you are, she is, para ella, he is, para él, it is, para objetos. Entonces vamos al plural. Cuando vamos al plural, entonces vamos a hablar ya de más de una persona, o también vamos a hablar, digamos, de varias personas. Bueno, es lógico que el plural es de más de una persona, pero podemos hablar de nosotros, o de ellos, o de ellas, o de ustedes, Entonces, el plural, por ejemplo, la primera persona del plural siempre va a ser nosotros. Eso es algo básico que probablemente ya sepas, pero nosotros es la primera parte, es la primera persona del plural. Cuando vamos a hablar digamos, en primera persona del plural, en inglés decimos we are. We are. We are from Dominican Republic. We are from the United States. We are from, cuando queremos decir de dónde somos, we are from China, por ejemplo, para hacer la conjugación con el verbo to be. O si tú quieres decir que ustedes son, si me preguntaran a mí cómo decir ustedes son amigos, yo diría you are friends. Si me preguntan a mí ustedes son estudiantes, you are students. Perfecto. Entonces, si vamos a hablar de ellos o de ellas, si me preguntan, ellos son
Ellos son, digamos, amigos. They are friends. Cuando decimos ellos o ellas, en realidad no se distingue este pronombre, el pronombre they. They are friends. They are from Mexico. Quiere decir que ellos son, que cuando hablamos de esas personas, they are from Mexico. Or they are from the United States. They are from China. Where are they from? Si te preguntan, hey, ¿de dónde son esas personas? ¿De dónde son ellos? Where are they from? They are from China. They are from Brazil. They are from UK. They are. Muy importante esta parte, porque, ¿qué sucede? Que aunque se ve muy básico, esto lo vas a usar cuando ya tengas un conocimiento muy elevado del idioma inglés. Estas palabritas, estos pronombres básicos van a formar parte de todo tu trayecto en el idioma inglés. Todas las informaciones que vas a decir o que se van a generar de un simple documento de identificación, todos tus pronombres lo vas a estar usando. Por ejemplo, si quiero decir que Carlos y Laura son from Latinoamérica, yo diría que they are from Latin America. They are from Latin America. Or they are Latin Americans. Quiere decir que son latinoamericanos porque she is from Dominican Republic and he is from Mexico, right? Ok, perfecto. Bien, entonces, a ver, ¿qué más? ¿qué otras preguntas se pueden generar del ID de una persona? Bueno, aquí tengo por acá al lado otras preguntas que se pueden generar del ID de una persona. Por ejemplo, si yo te pregunto, what is your name? Hey, what's your name? Tú me vas a contestar, my name is Caesar, my name is Carlos, my name is Laura. Ella diría, por ejemplo, Laura diría, my name is Laura. O Carlos diría, my name is Carlos. ¿De qué forma podemos, abreviar el what is your name? Bueno, diríamos what's your name? Y usamos una contracción. Una contracción es cuando simplemente omitimos o acortamos una palabra para que simplemente la usemos un poco más fluida, porque para eso nos sirven mucho las contracciones, para hablar de manera más fluida y más rápido el inglés. Ya más adelante habrán clases de contracciones donde contraemos esas palabras que nos permiten, de esa forma, eso nos permite poder hablar más fluido. ¿Qué otra pregunta se puede generar? How do you spell that? How do you spell that? O sea, si yo te digo mi nombre, what is your name? Si yo te pregunto tu nombre, what is your name? Y tú me dices un nombre que yo no entiendo, así como que no lo capto, entonces yo te pregunto, how do you spell that? Quiero decir, ¿cómo tú lo deletreas? How do you spell that? Esa es exactamente la pregunta número 3 que tenemos acá. How do you spell that? Si tú haces una pregunta, si te hacen una pregunta como, where are you from? Y tú dices, I am from Mexico, y la persona no entiende la palabra porque tal vez no sabe cómo se deletrea la palabra, entonces esa persona te va a preguntar a ti, how do you spell that? Deletréamelo para yo entender la palabra. How do you spell that? ¿Cómo se deletrea? How old are you? How old are you? Quiere decir, ¿cuántos años tienes? How old are you? Entonces, ¿qué diría Laura si le preguntan, how old are you? Muy interesante esta parte porque
No es muy común que a una mujer le pregunten su edad. Creo que en estos días pueden que lo consideren un poco irrespetuoso, pero ya esos son temas culturales que no vamos a tratar. How old are you? Digamos que si le preguntaran, ella diría, I'm 20 years old. I'm 20 years old. Ella tiene 20 años. I'm 20 years old. O si a Carlos le preguntaran, ¿cuántos años tiene Carlos? Por ejemplo, Carlos tiene 1993. Carlos nació en 1993. Entonces, Carlos actualmente debe tener 28 años. I'm 28 years old. I'm 28 years old. Carlos, how old are you? How old are you, Carlos? I'm 20 years old. Él va a contestar, I'm 20 years old. Perfecto. What do you do? What do you do? Cuando te preguntan, what do you do? No se refiere exactamente a que te están preguntando qué estás haciendo ahora mismo, porque esa es una pregunta totalmente diferente. What do you do quiere decir a qué tú te dedicas. What do you do? Si te preguntan what do you do, tú simplemente vas a especificar a qué tú te dedicas. I'm a teacher. I'm an English teacher. Si yo le pregunto a Carlos, Carlos, what do you do? Él va a decir, I'm an English teacher. Él es un profesor de inglés. O si yo le pregunto a Laura, Laura, what do you do? I'm a doctor. Ella va a decir, I'm a doctor. Plain and simple, así de simple. Ella va a decir simplemente a qué se dedica. Ella es una doctora, por lo tanto, Laura, what do you do? I'm a doctor. Perfecto. Where are you from? Where are you from? Cuando te dicen where are you from, que te están preguntando de dónde eres. Por lo regular, tú vas a decir dónde naciste. Si le preguntáramos a Carlos, Carlos, where are you from? Él lógicamente va a decir, I'm from Mexico. ¿Por qué? Bueno, porque él es de México, él nació en México, por lo tanto debe de decir, I am, vamos a usar el verbo to be, y él va a decir, I am, aquí lo subrayo, ¿verdad? Lo señalo, I am from Mexico. Carlos, where are you from? I am from Mexico. Si me preguntan a mí, Caesar, where are you from? I am from Dominican Republic. Si quiero dar más detalles de dónde soy, entonces más adelante tendremos unas conversaciones en otras unidades de qué decir luego si quieres dar un poco más de detalles, ¿verdad? Si quieres dar un poco más de detalles del lugar de donde eres. Por ejemplo, si yo quiero dar más detalles de donde yo soy, bueno, yo digo, I'm from Dominican Republic. It's a beautiful island in the Caribbean. In the Caribbean or at the Caribbean. At the Caribbean. So it's a beautiful island at the Caribbean. And that's it. Y estoy diciendo un poco más de información del lugar de donde soy. Ya en clases posteriores vamos a aprender cómo dar un poco más de detalle del lugar de donde somos. Where are you from? I'm from Mexico. Where are you from? I'm from the United States. Where are you from? I am from China. Well, I'm not from China, but I'm just, practicing. Perfecto. Where are you from? ¿De dónde eres? Y das simplemente el lugar de donde hayas nacido. What's your email address? What's your email address? ¿Cuál es tu dirección de correo electrónico? Es muy común que te hagan esa pregunta cuando, digamos, de un trabajo, si estás en un trabajo, si estás en la universidad, que quieran contactarte. Entonces, si te preguntan, what's your email address? Entonces aquí viene. Si le preguntáramos a Carlos, Carlos, what's your email address? Carlos te contestaría, my email address is carlosmartinez@gmail.com.
carlosmartinez@gmail.com. Un detalle muy importante. Sabes que somos latinos, latinoamericanos, y bueno, aquí yo simplemente diría Carlos Martínez. Si yo fuera Carlos, yo diría, My name is Carlos Martínez. Pero si le dices Carlos Martínez a una persona anglosajona o americano, digamos, ¿verdad? Una persona de Estados Unidos que no sabe español, que no entiende el español, simplemente lo vas a estar sacando de contexto, lo vas a estar sacando porque no va a entender esas palabras si las pronuncias tal cual como la pronunciamos los latinoamericanos. Por lo tanto, es muy importante que busques una transición amigable de tu nombre para que puedas pronunciarlo. Carlos Martínez. Carlos Martínez. Entonces ellos van a entenderlo un poco más y lo van a pronunciar un poco más. Y no los vas a sacar así tanto de contexto. What is your name? Carlos Martínez. Y entonces le pones ese acentico bien bonito para que puedas decir tu nombre. Muy importante esa parte y es muy, muy, muy tricky esa parte de los nombres. Debes de buscar esa transición amigable para que puedas pronunciar tu nombre. Por ejemplo, mi nombre es César. Si a mí me preguntan mi nombre, what is your name? My name is César. Creo que no sonaría muy bonito, ¿verdad que no? Entonces, por eso digo, my name is Caesar. My name is Caesar. Y suena mucho, mucho, mucho más amigable al idioma inglés. Perfecto. Entonces, ya vimos esta parte de acá, que vimos todas estas preguntas que se generan producto del documento de identificación. What is your name? ¿Cuál es tu nombre? Or what's your name? Para simplemente abreviar. How do you spell that? How do you spell that? Quiero decir, ¿cómo tú deletreas eso? No te entendí, no sé cómo se escribe tu nombre. How do you spell that? How old are you? How old are you? How old are you quiere decir, ¿cuántos años tienes? How old are you? Tú podrías decir, how young are you? Suena también, es algo que podrías decirlo, que es válido. How young are you? Pero no es muy frecuente, al menos en mi caso, no lo he escuchado que me dicen how young are you? Solo dices how old are you? What do you do? Quiere decir, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? Where are you from? ¿De dónde eres? What's your email address? ¿Cuál es tu correo electrónico? Entonces vamos a la siguiente parte de esta clase. Bien, aquí tenemos una conversación. Una conversación está para comerse los dedos, una conversación entre dos personajes que ya conocemos. Tenemos a Carlos y tenemos a Laura o Laura. Pero vamos a decirle Laura porque es más amigable al idioma inglés. Esta conversación ellos simplemente van a introducirse y van a conocerse. Entonces, ¿cómo tú te introducirías a una persona que tú no conoces y que la tienes frente a ti? Digamos que Carlos inicia la conversación. Imagínate, simplemente vas a cerrar tus ojos y te vas a imaginar que si tú eres del sexo masculino, eres Carlos, y que si eres del sexo femenino, tal vez eres Laura. Aquí tenemos a Carlos. Carlos inicia la conversación diciendo, Hi, my name is Carlos. Hi, my name is Carlos. Hi quiere decir hola. A ver, pero ¿por qué él, digamos, dice hi y no dice hello? Bueno, hay un video que estuve haciendo anteriormente en la cual explico por qué, digamos, se usa el hi o el hello, pero básicamente es que el hello es más comúnmente utilizado en conversaciones telefónicas y el hi cuando estamos en una conversación frente a frente. Entonces dice Carlos, Hi, my name is Carlos. What is your name? Or what's your name? ¿Cuál es su nombre? Y dice Laura, Hi Carlos, I'm Laura, but please call me Lori. It's my nickname.
It's my nickname. Aquí tenemos un detalle muy importante. Vamos a ver. Laura le responde a Carlos con su nombre. Hi, Carlos. Entonces le dice, hola, Carlos. Hi, Carlos. I am Laura or I'm Laura. But please call me Lori. It's my nickname or it is my nickname. Aquí tenemos una palabra que es un poco desconocida, que es nickname. ¿Por qué? Bueno, porque si vamos hacia atrás, nosotros vimos first name, nosotros vimos middle name, vimos last name, pero no vimos nickname. ¿Qué es un nickname? Un nickname es un nombre que por alguna razón se te agregó cuando eras pequeño. Tal vez es comúnmente llamado apodo, le dicen apodo, al menos de donde soy le dicen apodo. O tal vez es un nombre que te lo dicen de cariño, tal vez, ¿verdad? Entonces, cuando a ti te gusta que te llamen de una forma en específica, es tu nickname. Entonces, ¿qué dice Laura? Hi, Carlos. My name is Laura, but please call me Lori. It is my nickname. Hola, Carlos. Soy Laura, pero por favor, llámame Lori. Es mi apodo, es mi nombre de pila, ¿verdad? Nombre de pila o simplemente mi apodo. Entonces dice Carlos, oh, okay, Lori. Okay, Lori. Oh, okay, Lori. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you quiere decir que es un placer conocerte. Cuando conoces a alguien y es como una experiencia así como agradable conocer a esa persona, tú dices nice to meet you. Or it's a pleasure meeting you. Nice meeting you. También puedes decir nice meeting you, pero eso ya es parte de conversaciones un poco más avanzadas, ¿verdad? Cuando ya vas adquiriendo esa fluidez, simplemente dice nice meeting you or nice to meet you. Como estamos en la parte en conversaciones básicas, simplemente vamos a ajustarnos a la parte de nice to meet you. Y ya finalmente dice Laura o Laura. Nice to meet you too. Nice to meet you too. Cuando alguien te dice nice to meet you y ya tú quieres simplemente decir, oh, el placer es mío. Para mí también es un placer. Dice nice to meet you too. Nice to meet you too. Eso es básico. Hay formas más avanzadas de tú ir intercambiando frases o intercambiando palabras con una persona que conoces nuevo. Sin embargo, como estamos en esta parte básica, nice to meet you and nice to meet you too. Nice to meet you, un placer conocerte. Nice to meet you too, el placer es mío o también para mí es un placer conocerte. Excelente, entonces esta es la primera conversación, la conversación número 1. Entonces, una práctica que me gustaría que practiques, a ti que estás viendo esto, que vayas y busques tal vez a un compañero que preferiblemente, si eres varón, si es del sexo femenino, para que una persona juegue a ser Laura y otra persona juegue a ser Carlos y puedan practicar esa conversación. La voy a leer, la voy a hacer nuevamente la conversación para que puedan practicar y ya puedan, a decirla de manera fluida. Hi, my name is Carlos. What's your name? Hi, Carlos. I'm Laura, but please call me Lori. It is my nickname. Oh, okay, nice to meet you. Nice to meet you too. También él pudo haber dicho, nice to meet you too, Laura. O nice to meet you too, Carlos. Ella pudo haber dicho, nice to meet you too, Carlos. Pero vamos a dejarlo ahí. No hay que complicar las cosas. Nice to meet you too. Un placer conocerte. El placer es mío. O un placer, el placer también, nice to meet you too. También es un placer conocerte. Excelente. Esta conversación
Conversación 1, conversación 2, ya sabes, puedes practicarla. Es importante que practiques las palabras, las conversaciones que vamos a estar, digamos, dando en el transcurso del curso para que vayas, digamos, tomándole confianza. La conversación número 2. Tenemos la conversación número 2 de esta clase número 1, la primera clase. Recuérdate que en la primera clase we are getting to know you. Getting to know you es nos estamos dando a conocer, nos estamos conociendo. Getting to know you. Perfecto. Conversación número 2. Imagínate que ya Carlos y Laura ya se conocen, ya ellos saben sus nombres, ¿verdad? Entonces saben ya básicamente, Carlos sabe que el nombre de pila de Laura es Lori. Y vamos a ver qué podría pasar en una segunda conversación, en un segundo encuentro donde ellos simplemente quieran interactuar de una manera básica. Vamos a ver qué podría pasar en una segunda conversación. A ver, continuamos. Aquí dice Laura que vuelve a ver a Carlos nuevamente durante el día. Laura le dice a Carlos, "Hi Carlos, I'm glad to see you again." I am glad quiere decir que estoy contento. I am glad to see you. I'm glad to see you again. I'm glad to see you again. Si yo estoy glad and then to see you again quiere decir que estoy muy contento de volverte a ver nuevamente. I'm glad to see you again. Estoy muy contento de verte otra vez. O es un placer verte otra vez. O es genial verte otra vez. I'm glad to see you again. Dice Carlos, "It's my pleasure, Lori. How are you today?" It's my pleasure, Lori. How are you today? ¿Qué sucede acá? Bueno, mire qué dato interesante con Carlos. Carlos ya sabe el nickname de Laura. Como ya sabe el nickname de Laura, no la llama por Laura, la llama Lori porque a Laura le gusta que le digan Lori. Ella anteriormente, cuando se conocieron por primera vez, le dijo a Carlos, "Please call me Lori." Por lo mismo, por ende, Carlos la llamó Lori porque si a ti te gusta que te llamen por tu apodo, las personas te van a llamar por tu apodo. Entonces, nuevamente, Carlos dice aquí, "It's my pleasure, Lori." El placer es mío, Lori. How are you today? ¿Cómo estás el día de hoy? Ellos se volvieron a ver otro día, según la conversación. How are you today? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué dice Carlos? Laura para responder a la pregunta, "How are you today?" Dice, I'm great. Thanks for asking. How about you? Responde Laura, "I'm great." Eso quiere decir que está genial, que se siente genial. Thanks for asking. Gracias por preguntar. Thanks for asking. How about you? Esta es una pregunta avanzada. Pero se puede usar en conversaciones simples como la que estamos teniendo. How about you? En el contexto actual sería, digamos, en el contexto básico en el que estamos, decir how about you no nos lleva muy lejos y no vamos a entenderlo así como de primera mano. How about you, cuando yo digo how about you, yo te estoy devolviendo la pregunta.
y es te devuelvo la pregunta, te hago la misma pregunta que tú me acabas de hacer. Digamos que si tú me dices, How are you? Y yo te digo, I'm great. How about you? Te estoy haciendo la misma pregunta, simplemente te estoy preguntando que cómo estás. Y tú, yo pude haber dicho, digamos, Laura pudo haber dicho, I'm great. And you? Y simplemente ya con eso hubiese cumplido el cometido de preguntarle, ¿y tú? Pero eso es una pregunta más avanzada cuando dice, How about you? Si quieres siempre, nota, si quieres devolver, si quieres hacer la misma pregunta que alguien te ha hecho en inglés, tú dices, How about you? How about you? Si a ti te preguntan, Where are you from? Si a mí me preguntaran, Where are you from, Caesar? Yo diría, I'm from Dominican Republic. How about you? Y así te estoy contestando y estoy devolviendo la pregunta que tú me hiciste. Caesar, how old are you? How old are you? ¿Cuántos años tienes? I am 25 years old. Bueno, no es mi edad, pero esa no es mi edad, pero I am 20 years old. How about you? Te estoy haciendo la misma pregunta sin la necesidad de hacer la misma pregunta que tú me hiciste. How about you? También puedes decir what about you. Eso es algo que lo utilizan los nativos. How about you or what about you? Vamos a tener una clase rápida de estas dos preguntas, what about you and how about you, porque son preguntas que simplemente devuelven la misma pregunta que te hacen. What about you? How about you? Excelente. Entonces, volviendo a la conversación, Laura dice, I'm great, thanks for asking. How about you? I'm fine, thanks. Yo también estoy bien, yo estoy bien, thanks. Gracias. Esta es la conversación número 2, nuevamente. Como en la conversación número 1, es importante que practiques y que si tienes una persona que sea del sexo masculino y del sexo femenino, podrían hacer la práctica, si no simplemente cambian el nombre de la conversación y practican entre ustedes. Pueden practicar entre dos personas, que es lo más idóneo. Perfecto. Les recuerdo también que digamos, el documento PDF del cual estamos estudiando va a estar disponible y simplemente si quieres tener acceso al mismo, quieres saber cómo tenerlo para poder completar los ejercicios del final, que están al final del documento PDF, en la descripción de este video vas a poder ver cuáles son, digamos, qué vas a necesitar hacer para tener acceso al documento PDF y que puedas hacer las prácticas de esta lección, de esta clase. Bien, ya habiendo terminado de estas dos conversaciones básicas con nuestros dos personajes, Carlos y Laura, continuamos con la clase. Bien, perfecto. Entonces, continuamos. Aquí tenemos esta es parte de la práctica que vamos a estar haciendo, que va a estar en el documento PDF para que puedan practicar con el verbo to be, y puedan simplemente hacer algunas, digamos, vamos a buscar, tenemos aquí algunos enunciados y vamos a seleccionar las fotos correctas según el pronombre que estemos usando. Recuérdense que los pronombres son I, you, she, or he, or it, or we, or you, then para el plural, and then they para lo que son ellos o ellas.
Pronombres personales, muy importantes. Siempre saber los pronombres personales. ¿Qué tenemos acá? ¿Qué dice el mandato de esta práctica? Bueno, la práctica dice que tenemos que buscar el sujeto del pronombre personal con el verbo to be. Vamos a ver, imagínate que yo te digo, acuérdate que podemos usar el verbo to be para identificar quién es, qué hace una persona o qué es o dónde está. Bien, si yo te digo, I am a doctor. I am a doctor. ¿Cuál de las fotos seleccionarías? I am a doctor. Tú vas a buscar entre las fotos y vas a buscar a cuál se identifica. I am a doctor. ¿Qué está diciendo ahí? Su ocupación. La persona que está hablando está diciendo su ocupación. Por lo tanto, simplemente vas a seleccionar esa foto en particular. Si yo hago esta afirmación, she's a student, she's a student. Ella es una estudiante. Vas a buscar igualmente una de las fotos, vas a poner la letra correcta y ahí vas a responder a esta interrogante. Esto es bien básico, sé que es bien básico, pero necesitamos empezar por lo básico. Si yo te digo a ti, they are friends, ellos son amigos. Bueno, busco la foto y en el recuadro, pongo la letra correspondiente. Ya no vamos a seguir hablando de esta práctica porque no podemos hacer toda la práctica, ¿verdad? No le puedo hacer toda la práctica. Debes de practicar los pronombres como lo hicimos en la clase para que puedas saber cómo llenar esta práctica. Perfecto. Entonces, continuamos. Vamos a ver qué más tenemos por acá. Ya estamos casi al final de la clase. Y ya simplemente vamos a seguir tratando algunos temas para algunos ejercicios que vamos a seguir correspondiente a las clases con el verbo to be. Bien, entonces, ¿qué tenemos por acá? Bueno, aquí tenemos pronombres posesivos. Los pronombres posesivos son los que nos indican que tenemos la posesión de algo. Por ejemplo, yo puedo decir, este es mi celular. Este es mi celular. Yo también puedo decir que this is my charger. Este es mi cargador. El cargador de mi celular, bueno, tiene un cable USB. Tiene un cable USB por aquí. Pero yo puedo decir, this is my charger, porque es mío. También puedo decir, your charger, que significa tu cargador. Your cell phone, tu teléfono. ¿Qué más? His. Cuando hablamos de his, aquí lo vamos a ver en el documento PDF. Cuando hablamos his, estamos hablando de un pronombre personal que especifica que lo que sea que estemos hablando le pertenece a una persona de sexo masculino. His. Por ejemplo, his name, his car, his dog, his money. Cuando hablamos de hair y hair quiere decir que eso le pertenece a una persona de sexo femenino. Digamos que her cell phone, her car,
her dog, her money. Así de simple. Cuando hablamos de her, estamos hablando de de algo que tiene posesión, quien tiene la posesión de eso es una persona de sexo femenino. Perfecto. Entonces, continuamos. It's quiere decir que es la parte, el pronombre posesivo de un objeto o cosa. Por ejemplo, cuando hablamos de un libro, por ejemplo, ¿verdad? Un libro, si yo quiero decir el título de un libro, yo digo, its title is Ocean, como en el ejemplo. Its title is Ocean. Cuando vamos a hablar de los atributos de un objeto, de un carro, por ejemplo. It is a car. Its color is red. Así de simple. Our. Cuando vamos a hablar de nuestro. Our country. Si una familia quiere decir, esta es nuestra casa. This is our house. This is our house. Y si ellos quieren decir que ese es su país, it is their name. Their name. Su nombre, el nombre de ellos. Their name. Estos son nombres posesivos, por lo tanto, todos provienen de, por ejemplo, del pronombre personal. Por ejemplo, cuando hablamos de pronombre personal, I, viene lo que es mine. Then your, you. She, her. He, his. It, its. We, our. They, their. Muy bien, ya estamos casi al final de la clase y aquí tenemos, recuerden que esta es simplemente un ejercicio que necesitas completar con los pronombres, digamos, con los pronombres posesivos. Los pronombres posesivos indican posesión. ¿Quién posee? Bueno, lo poseo yo, lo posees tú, él, ella y así sucesivamente. Ya finalmente, para finalizar esta clase, de la primera clase del curso de inglés 2022, aquí tenemos los números. Vamos a hablar de los números del 1 al 10, pero voy a tener una clase particular para tratar el tema de los números, porque es un tema un poco más extenso y que necesitamos saber los números para poder dar mucha información. Entonces, el número 0 es 0, o si lo vas a dar en un número de teléfono, vas a decir O. Si el número 1 es 1, el número 2 es 2, el número 3 es 3, el número 4 es 4, 5, 5, 6, 6, el 7, 7, el 8, 8, el 9, 9, el 10, 10. Perfecto, son solo los números del 1 al 10. Vamos a tener, como les mencioné, una clase más extensa o un video, en realidad no será una clase, un video con los números para que podamos aprender a decir los números y de esa forma podamos dar un sinnúmero de informaciones como números de teléfono, direcciones, fechas de nacimiento, también información de tarjetas que vas a poder decir cuando lo quieras o cuando lo entiendes pertinente. Entonces, hemos llegado
al final de este video con la clase número 1 de el curso Inglés 2022. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que de lo que vimos. Primero, vamos hacia atrás. Iniciamos con la información que vemos en las identificaciones. Identificamos lo que es el primer nombre, el first name, el middle name, el apellido y toda la información personal. También aprendimos a conjugar el verbo to be. Yo, tú, él, ella en inglés. I am, you are, she is, he is, it is, we are, you are, they are. ¿Qué más aprendimos? Aprendimos a hacer algunas preguntas claves como what is your name? Or what's your name? How do you spell that? How old are you? What do you do? Where are you from? And what's your email address? Son preguntas básicas. Hicimos dos conversaciones en las cuales te comprometiste a practicar. Y ya tenemos aquí un ejercicio con el verbo to be para que elijas la respuesta correcta. Finalmente tratamos los pronombres posesivos y dijimos que los pronombres posesivos indican posesión. Por ejemplo, my car, my dog, your name, your car, her car, his car. Y así sucesivamente. Simplemente necesitas hacer la práctica que se indica en el documento PDF. Ya finalizamos con los números en inglés del 1 al 10. Ya habrá un video específico para los números en inglés. Entonces, hasta aquí llegó la clase número 1 o la lección número 1 de este curso de inglés 2022. Mi nombre es César Frías o Cesar Fit English. Espero que te haya gustado esta primera clase. Lógicamente vamos a ir en el transcurso del curso, vamos a ir mejorando algunas formas de poder comunicar el curso y de esa forma poder superar la primera clase. Así que gracias por quedarte hasta el final de este video. For me, it's been a real pleasure to be your teacher today, and I hope to see you next time.